Vamos a hacer una caja en perspectiva cónica que tiene la tapa abierta 120 grados. Y vamos a hacer que esté sombreada por rayos que son paralelos al plano del cuadro, con una inclinación de 45 grados, esos rayos. Bueno, pues según eso podemos colocar, por ejemplo, respecto al plano del cuadro, que situaremos aquí en la base, marcamos aquí la posición, por ejemplo, de la caja. Vamos a prescindir de su volumen para no complicar las cosas, o sea que en realidad casi como si fuera una forma hecha por planos, ¿no? De manera que despreciamos el grosor y el grosor de las distintas paredes de la caja. Entonces nos dice que es 120, o sea que será 90 más 30. O sea que aquí la trisectriz de este ángulo, hacemos centro en O y hacemos un arco de manera que corta aquí. Por tanto, esta es la caja en el alzado y esta es la caja en la planta. Al proyectar ahora esto, tenemos ya aquí la caja abierta con la tapa a 120 grados, o sea que es este ángulo que podemos marcar aquí, 120 grados, sexagesimales, se entiende. Esta es la proyección diédrica, que quiere decir que si dobláramos el papel por aquí, esto sería visto desde arriba y esto frontal. Entonces la caja, para que se distinga un poco mejor, vamos a ponerla en color verde, y aquí el interior también en color verde, mientras que vamos a hacer, por ejemplo, la tapa, que es esto, el interior en color naranja. Bueno, tenemos entonces ya la tapa y la caja, y se trata de hacer la cónica de esta figura con sus sombras, como decíamos, con rayos paralelos a 45. Vamos, aunque intercepte ahí a la figura, a dibujar aquí la línea de tierra para aprovechar espacio. Este es el PC y vamos a poner, por ejemplo, el punto de vista a esta distancia, V, de manera que ahora, haciendo una paralela a esa línea, obtenemos la dirección de esta fuga, y ahora una paralela a esta línea obtenemos la dirección para la otra fuga de la caja. Así obtendremos rápidamente el cuadrilátero de la base. Parece que está saliendo fuera. Bueno, paralelas por V hasta que corta el plano del cuadro. Vamos a marcar la línea del horizonte, por ejemplo, aquí, siempre paralela a la línea de tierra, y esto sale de este punto. La traza la subimos mediante una ortogonal siempre a la línea de tierra, prolongamos estas dos líneas y tenemos las trazas de estas dos. Lo mismo, prolongamos esta línea y tenemos esta traza. Estas dos trazas, esta la subo también mediante una ortogonal y corta a la línea de tierra en este punto. Estas dos líneas van a esta fuga, subo siempre la fuga mediante una ortogonal al horizonte, entonces esas dos líneas van hacia el horizonte. Mientras que ahora estas tres, que salen de este punto, de este proyecto ortogonalmente y proyecto ortogonalmente, de estos tres puntos, van hacia esta fuga que también proyecto mediante una ortogonal al horizonte. Siempre las fugas al horizonte y las trazas a la línea de tierra. Bueno, entonces ya prolongo esas líneas hasta la fuga de la derecha y de la izquierda. Bueno, tengo ya que este rectángulo más este son estos dos. Ahora cojo la altura, esta altura, voy a coger también esta altura, y así ya cojo esta línea, la que pasa por aquí, por este punto. Entonces, si cojo esta altura, la coloco aquí, entonces ya tengo ahí la caja. Fugo hacia allá, llega hasta aquí, ya tengo aquí lo que es la caja. Vertical por este punto, esto corta en este punto, fugamos y corta aquí. Y ahora estos dos deben estar alineados con aquella fuga, con lo cual ya tengo aquí la forma del prisma de la caja. Nos acercamos un poco
Ahora ya no necesito el punto de vista, así lo veo más cerca. Y ahora cojo esta altura, corresponde a este punto, a esto, ya que es esta línea, corresponde a esto. Entonces esta altura la coloco aquí y fugo. Y ahora, como sé que pasa por este punto, levanto una vertical, corta aquí. Levanto una vertical, corta aquí. Por tanto ya tengo que la tapa viene por aquí y por aquí. Bueno, esas son las dos líneas de la tapa y necesariamente, como están en un plano que sigue la dirección sobre esta recta en un plano vertical, pues la fuga estará sobre esta recta. Eso quiere decir que si prolongo esta línea y prolongo esta y prolongo esta, la fuga de estas dos líneas estará sobre esta recta, nada más que eso, ¿no? Como queda muy lejos ya no lo hago, ¿no? Simplemente marco bien las líneas de la caja. Entonces esta es, ya sabemos que es una tapa abierta a 120 grados. Vamos a marcar la que se vería realmente, sería la interior, y aquí igual, hasta aquí. Y ahora se ve esta y estas de aquí. Decíamos que íbamos a calcular unas sombras de manera que los rayos eran paralelos al plano del cuadro. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto caiga aquí. Es el dato que doy. Claro, si cae aquí ya no tenemos que es paralela, tendría que caer sobre una horizontal, pero como quiero que se vea la sombra de esto y de esto, entonces voy a hacer que caiga dentro. Entonces ya varío eso. Porque claro, si realmente quiero que caiga, pues todas las líneas de sombras de líneas verticales deberían quedar sobre horizontales. Y si encima quiero que sean a 45, este triángulo será una escuadra aquí a 45, ¿no? Entonces, en este caso, pues lógicamente me quedaría esto en sombra y solo se vería aquí este fragmento, pero quiero que coja también algo de sombra aquí. Entonces la sombra irá hacia aquella fuga y hacia aquella fuga, ¿no? Ya que esta línea, la sombra de esta línea es paralela a ella, por eso va hacia allá. Bueno, entonces si cojo este punto para este, voy a hacer, por ejemplo, que caiga, así me cae cerca y utilizo la regla, por ejemplo, que siga esta dirección. Pues como vemos, aquí está la fuga de la sombra de una vertical. Y como decíamos que quería que cayera aquí, pues lo que hago es unir este punto con este. Eso quiere decir que si bajo por esta fuga de las sombras de los rayos verticales una vertical, pues todos los rayos de luz caen aquí, fuga de los rayos de sol, ¿no? Bueno, con lo cual ya todos van a seguir esa dirección. Entonces tengo que la sombra de este punto es este, la sombra del segmento es este, y la sombra de este segmento será una paralela que va hacia aquella fuga, corta aquí, por tanto sale de este punto. Y ahora la sombra de esta será una paralela que va hacia aquella fuga, ya tengo la sombra interior. Ahora hago la sombra exterior de la caja, viene por aquí, esta línea de atrás viene por aquí y esta viene por allí detrás. Y ahora este punto tiene su sombra, todos los rayos van hacia ese punto. Eso quiere decir que corta aquí, por tanto la sombra de este segmento será una paralela que va a la misma fuga. Corta aquí. Y la sombra de esta será una paralela hacia aquel punto, hacia aquella fuga. O sea que ya tenemos la sombra del prisma, es esto, ¿no? Pero no hay que olvidar que falta la sombra de esto. Y no hay que olvidar también que si hacemos la sombra de este segmento, esto va hacia aquella fuga, pero si alineo esto con esto, va hacia FRS, ¿no? Debe ir, si está bien dibujado, ¿vale? Y lo mismo aquí detrás, debe ir hacia FRS y termina aquí detrás, ¿no? Este punto caerá aquí y su sombra será esto. Bueno, por último ya solo nos queda esto, entonces alineo esto, esto es la sombra que va hacia aquel punto y esto debe ir hacia este punto. Por tanto, necesariamente corta en este. Entonces la sombra de esta línea será esta. Para comprobar si va bien,
Pues si yo, por ejemplo, prolongo esta línea, ya que pertenece al plano de la caja, y corta aquí, necesariamente esto deberá cortar en el mismo punto, ya que si la línea saliera de aquí y no existiera caja, pues debería salir su sombra del mismo punto. Bueno, por último alineo aquello con aquella fuga y alineo esto con este punto, de manera que me corta aquí. Por tanto, la sombra llega hasta aquí. Y como esta línea y esta son paralelas, sus sombras también lo serán. Eso quiere decir que si la fuga de esta línea está aquí, pues la sombra de esta otra línea también irá hacia ese mismo punto. Lo digo ya para no calcular la dirección de la sombra de esta dirección. Sé que las dos son paralelas, van a la misma fuga, entonces esta corta en el horizonte, ya que es horizontal, corta en este punto. Alineo este punto con este que acabo de calcular y ya tengo esta línea de atrás, con lo cual ya tengo la sombra. Bueno, tengo ya la sombra de la caja, ahora ya solo me queda sombrear. Entonces tenemos una sombra, que decíamos, esto viene por aquí y esto viene por aquí. Una sombra que arroja sobre el suelo, que es esta. Intentaremos hacerlo lo más homogéneo posible y sin salirnos del dibujo. Sombra que decimos arrojada sobre el suelo, y la sombra propia del objeto, de la caja, que es esta. Bueno, nos acercamos un poco. Sombra propia de la caja, esta cara tampoco llega a la luz. Que hoy no trajimos goma, por lo tanto no nos debemos pasar, y esto también es la sombra que se proyecta. Bueno, tenemos entonces, ahora habría que diferenciar, como la luz viene así un poco más hacia aquí, que tiene más luz esto, necesariamente esto tiene algo más luz de esto. Entonces esto muy sutilmente habría que darle un tono medio, mientras que esto tiene más luz, ¿no? Entonces este mismo tono valdría también para este plano. Bueno, y ahora ya podríamos darle más contraste, quizás lo que tenga más luz es esto, por eso lo dejamos así. Queremos darle más fuerza a la base. Entonces, esto es lo que llama más oscuridad. Lo diferenciamos así del resto del objeto. Lo mismo aquí, la sombra esta. Decíamos, esto realmente está en sombra, entonces debemos oscurecer, pero el interior de la caja tendrá más oscuridad. Habría que darle ahí más intensamente en el interior. Lo mismo por ahí. Ahí más oscuro y lo mismo aquí. Sabemos que es más oscuro en el entrante y lo mismo aquí. Y más oscuro ahí en la parte de atrás. Bueno, no es nada real, simplemente algunas cuestiones sobre luz que conviene saber. Esto quedaba en sombra todo, entonces vamos a poner todo más intenso para diferenciarlo de este tono, y lo mismo esto también estaba en sombra, puede ir más intenso. Y como este lápiz ya tiene aquí el grafito muy grueso, ha difundido un poco las líneas, entonces lo que podemos hacer es perfilar y volver a darle las líneas con más intensidad. Entonces cogemos, remarcamos ya para concluir por dónde iría, para no perder el dibujo, por dónde iba la caja, por aquí, venía también por aquí.
La sombra salía de aquí, más intensidad allí de donde sale, llegaba hasta aquí, hasta la parte superior, el interior de la caja que proyectaba su sombra, todo por ahí, también por aquí, y ahora la zona más oscura aquí para el interior de la caja también. Aquí la intersección del plano de la tapa y el plano vertical de la caja. Esto llegaba hasta aquí y luego ya iba hacia aquella fuga. Bueno, pues esa sería la sombra de una caja calculada. Sabemos que esa caja está abierta a 120 grados porque lo acabamos de calcular en perspectiva cónica oblicua. Lo que decíamos, pues esta cara pues algo más oscura, por ejemplo, que esta de aquí, que la horizontal, y lo mismo esta, un poco más oscura también, por ejemplo, que esta de aquí. Y ya por último, para concluir, vamos a darle, a ver con esto que es más exacto, un tono más oscuro para las zonas donde no llega la luz, lo mismo la que se proyecta sobre el suelo, y más oscuro cerca de ese plano. Lo mismo aquí para el entrante. Y ahora lo mismo aquí también, más zona de oscuridad. Entonces damos toda la oscuridad para este plano. Y lo mismo para esto. Haciendo el entrante también más oscuro. Y aquí también, para separar la caja de la sombra, más oscuridad. Bueno, pues esa sería ya la caja con sus sombras. Le podríamos dar también un poco aquí para que se perciba como algo volumétrico, y pues dar ahí también un poco de eso. Perfilar aquí también un poco más nitidez. Y aquí más contraste. Bueno, pues esa es la caja con sus sombras, ya calculadas las sombras a partir de esas dos vistas en sistema diédrico.